Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el tema de proteínas 1, ¿sí? Entonces, bueno, primero unas definiciones, como siempre. En este caso, voy a colocar el láser. Ahora sí. Las proteínas, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, va a ser un tipo de biomoléculas orgánicas, ¿no? Del grupo de las proteínas específicamente, ¿no? Ya hemos hablado del grupo de los lípidos, el grupo de los carbohidratos, ¿no? Así como de ácidos nucleicos, este sería el último grupo. Vamos a tener varias definiciones con respecto a su longitud, sí, pero principalmente las vamos a considerar ya como proteínas cuando tengan más de 50 aminoácidos, ¿sí? Que vendrá a ser su molécula unidad funcional, la unidad mínima, ¿sí? Entre estos aminoácidos hay algo que los va a unir, justamente va a ser un enlace. El tipo de enlace en este caso va a ser el peptídico, ¿no? El glucosídico con respecto a los carbohidratos, ¿no? Éster, fosfodiéster en ácidos nucleicos, ¿no? Éster en los lípidos, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos el peptídico. Con respecto a la estructura, ¿no? Y esto también es un poco de recordar de biología. Acá tenemos en cada puntito, ¿no? Que va a representar a un tipo de aminoácido, ¿no? Cuando tenemos este nivel, vamos a encontrar que esto se llama estructura primaria, ¿sí? Porque solo vamos a encontrar una secuencia de aminoácidos. Ahora, pasamos a un segundo nivel, a la secuencia o estructura secundaria, cuando ya vemos un plegamiento de esta estructura primaria, ¿no? Y podemos plegarlo de dos maneras, ¿no? Uno, la lámina beta plegada, ¿sí? Que parece una hoja doblada, ¿sí? O también la alfa hélice, ¿sí? Ahí está, alfa hélice. Incluso también hay una por ahí, la gamma, pero esas son las dos principales. Después, ¿qué hacemos para llegar a la estructura terciaria? No simplemente vamos a juntar estas estructuras ya hechas, ¿no? Lo juntamos siempre con enlaces glucosídicos porque todo esto sigue siendo aminoácidos, ¿no? Y bueno, pues obtenemos otra estructura mucho más compleja, ¿no? Esto es importante porque acá llegan a las mayorías, o bueno, todas las proteínas llegan a este nivel. El cuarto nivel es para ciertas proteínas como la hemoglobina, ¿no? Donde se les llama cuaternaria, ¿no? Porque van a estar fusionados, ¿no? Otras moléculas de proteínas con estructura terciaria, ¿sí? Entonces, pero todos tienen que llegar hasta acá, a la tercera. Y la tercera tiene un aspecto importante también. ¿Por qué? Porque esta disposición 3D, ¿no? Tridimensional, va a ser aquella que configure su función, ¿sí? Acá, así como en histología les hablaron un poco de que la forma tiene mucho que ver con la función, ¿no? La forma del epitelio, ¿no? ¿Por qué el epitelio del endotelio es así plano, es simple, ¿no? Y por qué es que, por ejemplo, a nivel de la piel necesitamos más capas, ¿no? De epitelio plano, ¿no? Y por qué necesitamos incluso una queratinización, si en el esófago es lo mismo, pero no necesita queratina, ¿no? Entonces, de igual manera, acá las proteínas, a nivel de biología, también tenemos una relación entre la estructura terciaria con la función que va a hacer, ¿sí? Porque recuerden que de acá van a nacer enzimas también, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué pasa si es que la estructura terciaria, ¿no es cierto?, se afecta, ¿no? Por ejemplo, con el calor, ¿no? O algún que otro estímulo. Entonces, simplemente esta proteína va a dejar de hacer su función, porque para que haga tal función requiere estar en una estructura específica, estructura terciaria específica. Bien, eso sería lo más importante de acá. Las funciones que tenemos, ¿no? Vendría a ser, uno, la catalítica. Hay algunas proteínas que van a ser enzimáticas, no todas, ¿no? Otras van a ser transportadoras, ¿no? Como la albúmina, ¿no? Ya habíamos comentado que va a transportar, ¿no? Los ácidos grasos. Luego tenemos el movimiento, ¿no es cierto? Sistemático, como las proteínas musculares, ¿no? La actina, la miosina. Regulatoria, como las hormonas. Ya hemos visto un poco a lo largo de todo el curso algunas hormonas, ¿no? La insulina, el glucagón principalmente, ¿no? Hormona de crecimiento, cortisol, ¿no? Almacenamiento también, en este caso en medio de proteínas pequeñas, ¿no? También con respecto a la parte estructural del colágeno, ¿no? La matriz extracelular. Con respecto a la defensa inmune, ¿no? También ustedes ya lo están viendo bastante, ¿no? Desde su curso de inmunología, ¿no? Por medio de los anticuerpos. Y el control genético también, ¿no? Por represores. Con respecto a la desnaturalización, acá está lo que les mencionaba, ¿no? Va a ser la ruptura de esta estructura terciaria. Si se rompe por causa de pH, temperatura, oxidación, desaminación, es decir, que se está rompiendo los grupos amino, ¿no? Se está desaminando, o se está glucosilando, entonces ya no va a cumplir la función que debería, ¿no? Acá. ¿Cuáles son las características generales de estas proteínas? Vendría a ser que una persona normalmente consume de 50 miligramos. Va a degradar entre 300 a 400. Va a
resintetizar, ¿no es cierto? O sea, crear por sí mismo, ¿no? De 300 a 400 y va a excretar de 50 a 100. Y como se dan cuenta, estos son números similares porque mira, estos consume y resintetiza. Tenemos de 50 a 100, 300 a 400. Y degrada de 300 a 400 y excreta de 50 a 100. ¿Qué significa? Que hay un balance. Y esto lo vamos a ver al final también de esta clase. Eh, Siempre tiene que haber un balance, sobre todo a nivel de las proteínas, ¿no? El número de proteínas que estamos consumiendo con el número que también estamos eliminando. Y acá se ve, ¿no? En gramos esta diferencia. Con respecto a las fuentes de origen, esto lo conocemos fácilmente, ¿no? Viene de los animales, pero también puede tener origen vegetal, ¿no? Acá tenemos los ejemplos, leche, huevo, ¿no? Vegetales, cereales, ¿no? Cereales, menestras, los cuales van a tener algunas diferencias, ¿no? Y lo principal que se deben acordar en este momento vendrá a ser que los ricos en aminoácidos esenciales van a ser este tipo, ¿no? Los primeros, ¿no? Aminoácidos esenciales, no lípidos esenciales, que también habíamos hablado de eso antes. Y bueno, pues con respecto a los vegetales, ¿no? Van a tener menos contenido y menos cantidad proteica, ¿no? Por eso es que también ahí, sobre todo, ¿no? Debemos complementarlo. Si es que es puramente vegetariano, ¿no? En la alimentación, tener algunos suplementos, ¿no? Incluso de vitamina B12, pero eso sí es otra vez. Con respecto a la proteína corporal, ¿no? Hablamos de proteína en nuestro cuerpo. El 50% de esta, ¿sí? Va a estar ¿en dónde? ¿No? Esto ya lo conocemos, en nuestros huesos o también en la parte de tejido conectivo o de sostén, ¿sí? Y este de qué está formado principalmente, ¿no? Hablando de la parte proteica, ¿no? No de los otros minerales. Va a estar formado por el colágeno, ¿sí? Este colágeno, nunca se olviden, va a ser la proteína principal del espacio extracelular. ¿Qué más? El 50% de proteína, ¿no es cierto? ¿Dónde va a estar? En la parte intracelular, dentro de nuestras células, ¿no? Por lo tanto, generando funciones que nos van a ser importantes para nuestro metabolismo, ¿no? Van a ser dinámicas, van a estar en el recambio, van a estar en nuestras células, en las membranas, etcétera, y va a reemplazar a las proteínas ya degradadas. ¿Qué más? A nivel extracelular podemos encontrar unas enzimas, o sea, proteínas con función proteolítica, ¿no es cierto? O más bien catalítica, y en este caso es un tipo de especialización, en este caso va a estar rompiendo proteínas, proteolítica. ¿Qué más? Hormonas polipeptídicas también. ¿Se acuerdan que también la anterior vez les había comentado que en fisiología ya van a ver la clasificación de las hormonas? Ahí habíamos hablado de las hormonas esteroideas, luego siguen las hormonas polipeptídicas, ¿no? Y luego tenemos acá a los anticuerpos, ¿no? En este caso, ellos van a tener un tiempo de vida más o menos corta, mientras que las proteínas estructurales van a ser más estables, ¿no? Porque obviamente no van a ser de estructura, porque lo tenemos que recambiar a cada rato, no tiene tanto sentido. Las hormonas sí, por ejemplo, o las enzimas. Pero los que se van a recambiar mucho más rápido van a ser enzimas, pero ¿qué tipo de enzimas? Están las proteolíticas, no, enzimas claves en las vías metabólicas, es decir, aquellas enzimas que repasamos cada semana, siempre les digo que se acuerden de enzimas limitantes de la velocidad reguladora de tal vía metabólica, etcétera. ¿Por qué? Es que ellas van a tener vida media más corta, ¿no? ¿Por qué? Porque si ella es la reguladora y se sintetizó una vez y está ahí, se queda horas, días, etcétera, no tiene sentido, porque al final, si se queda por mucho tiempo, significa que está generando al alza, por así decirlo, la vía metabólica que le han encomendado a ella regular, ¿no? Y recién cuando ella se agote, se degrade, etcétera, no sé en cuántos días, no, a que lleguen tales procesos y bueno, pues la degraden, recién ahí va a parar esa vía metabólica. Eso no tiene sentido. Se supone que estas vías metabólicas deben ser reguladas por enzimas, ¿no es cierto?, que estén pendientes de los estímulos, ¿no es cierto? Lo que hemos conocido más ahora vendrá a ser estímulo de estrés, estímulo de ayuno, estímulo de que acabamos de comer, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no es cierto?, provoca que la enzima se pueda liberar, no pueda originarse, ¿no? O pueda pasar de un estado TT a RR, o pueda fosforilarse y por lo tanto activarse, o al revés, ¿no? Y recién ahí tiene acción, ¿no es cierto? Entonces, por ello es que las enzimas claves van a tener vida media corta, ¿no? A diferencia que estas. Bien, acá, esto también, aminoácidos. Esto también no era una diapositiva que les pusieron, pero es importante recordarlo. Los aminoácidos, ¿no? Vendría a ser, como les había mencionado, la mínima unidad de las proteínas. Y estos van a tener una forma, una estructura muy básica, muy regular, que vendría a ser un grupo amino por acá, un grupo ácido carboxílico o grupo carboxílico por este otro lado. Luego,
un hidrógeno y por último una cadena R, ¿no es cierto? Al centro obviamente está nuestro carbono. Entonces el carbono con 4 enlaces, ¿no es cierto? Va a mantener enlaces con 3 grupos regulares, o sea, ellos siempre van a estar. El grupo amino, carboxílico y el hidrógeno. El que va a cambiar de aminoácido en aminoácido, recuerden, lo va a ser el grupo R o cadena lateral, ¿ya? O radical, etc. Acá están sus nombres, ¿no? Y esto va a determinar las propiedades únicas de cada aminoácido. Y acá los tenemos. Hay varias clasificaciones, ¿sí? A nivel químico de los aminoácidos, uno los diferencian en no polares, polares y neutros, ácidos y básicos, ¿no? Por acá tenemos otros tipos también, ¿no? En este caso estos aminoácidos, ponen acá los que tienen más cargas positivas, ¿no? Acá tienes a los grupos amino, ¿no? Con su grupo positivo, acá los más negativos, etcétera, ¿ya? Eh, pero por ahora, ¿no es cierto? Lo más importante es reconocer estos aminoácidos, nunca olvidarse de esta estructura, ¿no es cierto? Y ya vamos a ir quedándonos con algunos aminoácidos, uno que otro mucho más importantes, ¿no? Sobre todo también la definición, acá por acá está, lo puse, a ver acá, pero bueno, creo que está por acá. Ya. Luego vamos a presentar también una lista, ¿no es cierto?, de los aminoácidos que necesitamos diferenciar, en este caso los aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Se acuerdan de la anterior vez que habíamos comentado acerca de que los lípidos, no ácidos grasos, esenciales van a ser aquellos que nosotros no podemos sintetizar y por lo tanto nosotros tenemos que buscar de la dieta, ¿no es cierto? Ya sea dieta de origen animal o origen vegetal, ¿no? Lo mismo es aquí. Los aminoácidos esenciales, van a ser 10, van a ser, son 20 total, ¿no? Aproximadamente 10 esenciales y no esenciales. Algunas listas a veces ponen 9 versus 10, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa con los esenciales? Aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que no vamos a poder nosotros sintetizar, biosintetizar, no. Tenemos que obtenerlos de la dieta. Los no esenciales son importantes también para nuestro funcionamiento, pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros sí los podemos crear, así que podemos obtenerlo o no de la dieta, pero lo vamos a poder nosotros sintetizar, no habría tanto problema, ¿no? Acá. La digestión de las proteínas, ¿no? Acá esto es también importante. A nivel del estómago, ¿no es cierto? Encontramos que nuestro ácido gástrico nos va a ayudar a la desnaturalización, porque el ácido gástrico, ¿qué es? Al final, un conjunto de bastantes protones, ¿no es cierto? Bastantes H's positivo, ¿no? Y esto, a ver acá, donde lo voy a dibujar un poco, ¿no es cierto? Estos, ¿no? Estos protones, hidrogeniones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Si yo agarro su concentración, bueno, pues voy a encontrar bastante concentración de estos hidrogeniones, ¿no es cierto? A nivel de el ácido gástrico, ¿no es cierto? Muy ácido. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice muy ácido? ¿Por qué lo clasificamos así? Porque el pH, ¿no es cierto? Por química también, recuérdenlo, ¿no? Va a salir del menos logaritmo negativo de la concentración de estos hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces, a más concentración de hidrogeniones vamos a tener menos pH. Y menos pH nosotros lo clasificamos como ácido o básico. Ácido, ¿no es cierto? Eso. Y bueno, pues al final, ¿qué te está diciendo? Que mientras más ácido sea tal sustancia, ¿no es cierto? Más hidrogeniones tienen, por lo tanto, estos hidrogeniones tienen más capacidad, ¿no es cierto?, de desnaturalizar, ¿no? También tenemos a la pepsina, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a la escisión. Eso lo vamos a ver ahorita, una escisión como un corte, ¿no?, del enlace que queramos romper. En el duodeno también van a haber importantes proteínas que nos van a ayudar a la digestión de las proteínas, ¿no? En este caso vamos a ayudarnos de proteasas pancreáticas e intestinales, ¿no? Y eso también van a incrementar la escisión. A nivel de los enterocitos, ¿no? Ellos también, para absorber estos aminoácidos, ¿no es cierto? Vamos a usar proteínas transportadoras acopladas de sodio, ¿no? Para aminoácidos específicos. Y acá vamos a encontrar también grupitos de proteínas, tipo eh, los GLUT, por así decirlo, ¿no? Ya, pero en proteínas, ¿no? Acá, luego de que estos aminoácidos no pasan por estos transportadores, ¿no es cierto? Estas proteínas, obviamente, llegan a la sangre, llegan a la vena porta, llegan al hígado, ¿no es cierto? Y bueno, pues después ya tienen acceso a todo a nuestra circulación, ¿no? Con respecto a las proteasas, acá hay que hacer esta diferencia, ¿no? Ellas van a ser enzimas, ASA, siempre recuerden, es enzima, ¿no es cierto? Que van a romper enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Por hidrólisis, ¿ya? ¿Qué significa peptídico? Que va a romper de un aminoácido a otro, ¿no es cierto? Acá, este enlace.
peptídico, ¿no es cierto? Por eso se llama proteasa. Por lo tanto, es una enzima que se encarga de degradar proteínas, ¿no? Al final, aminoácidos, etcétera, ¿no? Son proteínas, ¿no? Más de 50. ¿Qué más tenemos, no es cierto? Vamos a encontrar proteasas gástricas, intestinales y pancreáticas, ¿no? Eso lo vamos a ver en una tablita. Los imógenos, ¿qué van a hacer? Van a ser el precursor, por así decirlo, antes de que se convierta en proteasa, en una enzima activa. Ellas van a ser, ellas van a ser la forma inactiva de estas proteasas y requiere de eh, que le corten un pedazo, por así decirlo, de estos imógenos para volverse activo, ¿no? Entonces, eso va a diferir de cada proteasa. Acá tenemos la diferenciación de estas proteasas, por ejemplo, llamándolas endopeptidasas y exopeptidasas, ¿no? ¿Qué van a hacer las endopeptidasas? Van a romper los enlaces peptídicos, ya, pero que van a estar dentro de la cadena polipeptídica, es decir, acá yo dibujo mi aminoácido, ¿no? Entonces va a romper, por ejemplo, por aquí o por aquí, mientras que las exopeptidasas van a separar los enlaces peptídicos, pero de los aminoácidos finales, es decir, vamos a acordar, por ejemplo, por acá o por acá, ya. A nivel de las endopeptidasas encontramos a la pepsina, tripsina, quimotripsina y a la salsa pancreática. Acá tenemos las localizaciones, ¿no? La pepsina nunca se deben olvidar, ella es la única que está acá, en el estómago, ¿no? Va a tener reacción, ¿no? Va a venir del pepsinógeno, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos algunos productos, ¿no es cierto? Si está atacando a las proteínas, ¿no es cierto? Porque es una proteasa, entonces el producto va a ser un péptido, que es menos que proteína, ¿no es cierto? Primero tenemos en un nivel al aminoácido, se juntan algunos aminoácidos y no es oligoaminoácido, es oligopéptido, ¿no? Eh, y de ahí ya vamos a encontrar si superan los 20, 50 aminoácidos, ¿no? Ya las proteínas, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos a la tripsina, ¿no es cierto? Va a ser secretada por el páncreas, al igual que la quimotripsina, etcétera, ¿no? Todos ellos van a ser secretados por el páncreas hacia el duodeno, donde van a tener su acción, ¿no? Y cada uno de ellos también ha sido un simógeno. Y bueno, pues acá tenemos sus imógenos al costadito, pero bueno, pues esto es algo que se resume en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero que está como que la diferencia entre endopeptidasas y exopeptidasas. ¿Ya? Recuerda algo más de acá, esta parte, ¿no? A partir de la mucosa intestinal se encuentran estas dos, la aminopeptidasa y la dipeptidasa. Lo demás es más sencillo de recordar, ¿no? Porque o viene del páncreas, ¿no es cierto? La mayoría, o del estómago, que es el caso de la pepsina. Acá está. Exopeptidasas, nunca se olviden, cortan los enlaces peptídicos, ¿no es cierto?, de los aminoácidos finales, y las endopeptidasas en la parte interior, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos enlaces donde puede tener acción la pepsina, ¿no es cierto?, entre la fenilalanina y fenilalanina, la fenilalanina y la tirosina, fenilalanina y leucina, leucina, alanina, leucina y glutamato, etcétera, ¿no? Y acá también la tripsina, ¿no es cierto?, puede cortar a nivel de la arginina o lisina, etcétera, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos de donde pueden cortar, ¿no? Lo interesante acá sería resaltar, ¿no?, que a nivel de las carboxipeptidasas, ¿no? Tenemos a la carboxipeptidasa tipo A y tipo B. La tipo A se va a encargar de los aminoácidos aromáticos, ¿no? Y los aminoácidos básicos van a encargarse del tipo B. ¿Qué es un aromático? Recuerden que es el que tiene este tipo de anillo, ¿sí? Y eso, ¿dónde está? Acá, en la parte de arriba, ¿no es cierto? Vamos a encontrar esos, ahí está. Acá está el triptófano, la fenilalanina, ¿no? Van a ser aromáticos. Ajá, mientras que la lisina y la arginina van a ser básicos. La dipeptidasa y la tripeptidasa, ¿no es cierto? Que van a hidrolizar, ¿no? Lo que su nombre te está diciendo, un dipéptido, ¿no es cierto? Y también tripéptidos. Acá tenemos la diferencia entre la endopeptidasa, la manera escrita, la exoproteasa también, ¿no es cierto? Eso ya lo conocemos. Y ahorita vamos a ver cómo es que se convierte en decimógeno a proteasas, varios de estos imógenos, ¿no? Pero antes las hormonas. Acá tenemos algunas hormonas importantes, como es la gastrina, recuérdenlo bastante, esta gastrina promueve la secreción de pepsina en el estómago, ¿sí? Cuando está nuestro estómago, ella es una hormona, ¿no es cierto? La gastrina, ya sé que nuestras células, ¿qué? Paritales, ¿no es cierto? Bueno, no es así exactamente, no es por todas las criptas, etc. Pero al final estas células paritales van a estimularse por esta gastrina y generar nuestro ácido clorhídrico, ¿no?
¿Qué más? Tenemos a la colecistoquinina, ¿no es cierto? Nuestra CCK, que también hemos visto en carbohidratos, hemos visto ahora también en lípidos, ¿no? También tiene importancia aquí. Ella va a promover la contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Y también la secreción del jugo pancreático de enzimas, porque al final este jugo pancreático que tiene, ¿no es cierto? Enzimas pancreáticas. Y estas enzimas pancreáticas nos van a ayudar también algunas en la proteólisis, ¿no? En la parte de la secretina, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que ella va a inducir también la secreción o va a activar, ¿no es cierto?, al páncreas, ¿no es cierto? Pero ¿de qué manera? Va a hacer que salga el agua y el bicarbonato. No tiene nada que ver con las enzimas. Estas se encargan las enzimas pancreáticas. ¿Y este de qué? De el bicarbonato, HCO3 menos, y del agua. Entonces, aquí tenemos que primero, a nivel del estómago, ¿no es cierto?, tenemos el inicio, ¿no es cierto?, de nuestra digestión de las proteínas. ¿Qué es lo que va a pasar en el estómago? La pepsina va a intronizar, ¿no es cierto?, de manera parcial a las proteínas, y luego tenemos el intestino donde ya se va a terminar esa digestión, porque acá tenemos la mayor cantidad de las proteasas, ¿no? Tanto pancreáticas como intestinales, y ya nos va a dar los productos finales, ¿no? Hasta llegar a dipéptidos, aminoácidos, y por lo tanto ya van a poder absorberse, ¿no es cierto?, en nuestros enterocitos. ¿Está? Tenemos más hormonas, ¿no es cierto? Acá está la gastrina, secreción de la pepsina, coletoquinina, ¿no es cierto? Enzimas pancreáticas, esto ya lo conocemos, la secretina también. Vamos a hacer énfasis en estas, ¿sí? Con respecto al VIP o polipéptido intestinal vasoactivo, VIP, ya acuérdense por eso, va a ayudar a la secreción de este bicarbonato pancreático, mientras que el GIP, ¿sí?, el polipéptido inhibidor gástrico, va a inhibir a la secreción del ácido clorhídrico por parte de las células parietales, ¿sí? O sea, va a ir como que en contra eh, de las hormonas que van a regular esta secreción. ¿Qué más? Tenemos al polipéptido pancreático que nos va a ayudar a inhibir la secreción de las enzimas y bicarbonato pancreático, ¿no? Es decir, se estaría oponiendo tanto a la colecistoquinina, ¿no es cierto? Acá está, y a la secretina. Y luego tenemos a el polipéptido YY, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a la inhibición de la secreción gástrica y pancreática, o sea, en general, tanto estómago, ¿no es cierto?, como intestino, ¿no? Las enzimas que puedan secretar ellas va a ser inhibido por esto, ¿no? Y por ello también es que habíamos visto en carbohidratos, ¿no?, que esta enzima también va a ser una que esté a favor de la saciedad, ¿sí? Porque es como que ya está terminando todo el proceso, ¿no es cierto? Todo el proceso de pasar los alimentos a partir del estómago, ¿no es cierto? Ya están por el intestino, etcétera, ¿no es cierto? De repente ya están llegando al colon, ¿no es cierto? Y bueno, pues alguien tiene que inhibir la secreción de estas enzimas, ¿no? Ya no se necesitan. Ahí está el péptido YY, ¿no? Y también el polipéptido pancreático, ¿no? Así como nuestro GIP. Así que también hay que recordarlos a ellos. Acá tenemos a los simógenos, ¿no? Entonces acá vemos de manera gráfica cómo es que nuestro pepsinógeno inactivo, miren, tiene una parte verdecita por acá, para convertirse en pepsina, tiene que liberarse de esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo hace, no? En este caso, ¿cómo hace esa parte? Voy a hacer un zoom acá. Está. Acá tenemos a nuestro pepsinógeno, el sitio activo de esta futura enzima activa, ¿no es cierto?, está aquí. Y por lo tanto, como ven, está cerca de esta otra parte azul, ¿no? Entonces no puede generar su función porque está bloqueado, ¿no? Entonces, cuando está en presencia de bastantes hidrogeniones, es decir, a pH bajo, ¿no es cierto?, hay un cambio en el pH, entonces aquí es donde se libera, por así decirlo, se descubre esta parte y luego es que se va a romper, ¿no es cierto? Esta parte que no le dejaba, ¿no? Este exceso, receso, por así decirlo, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando se rompe, ya se vuelve activo. Muy bien, acá tenemos, a partir del estómago, no hay que recordar mucho, solo es de pepsinógeno a pepsina. ¿Y qué es lo que promueve esto? ¿No es cierto? Los hidrogeniones, ¿no es cierto? La alta concentración de hidrogeniones o el pH bajo del estómago, ¿sí? Eso lo pueden recordar. ¿Qué más? A nivel del intestino, ¿no es cierto? Tenemos primero una enterocinasa. Esta enzima es importante, ¿por qué? Porque ella va a catalizar la reacción de tripsinógeno a tripsina, ¿sí? Esto es importante. De tripsinógeno, es un simógeno, a tripsina, lo genera aquí en la enterocinasa, ¿no? Ahora, esta tripsina, ¿por qué es importante? Porque ella va a ser
aquella enzima que vaya a catalizar la activación de varios zimógenos del intestino o en el intestino, ¿no? Acá tenemos al quimotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa A y B, ¿no es cierto? Pasa por la tripsina y ya se convierten en su parte activa. Quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A y B, ¿no es cierto? Acá lo único que está haciendo es liberarse, ¿no es cierto?, de un péptido, ¿no? Que al nivel de la tripsina o del tripsinógeno, ¿no? Estaba unido con un hexapéptido, se libera y es tripsina. Y ellos también, ¿no? Acá tuvieron algún otro factor, ¿no? Que le impedía ser activo. Entonces, siempre recuerden a la enterocinasa, ¿no es cierto? Que pasa de tripsinógeno a tripsina y a la tripsina, que hace que varios de los zimógenos en el intestino, ¿no es cierto?, puedan activarse. Bien, ahí está. Y bueno, pues acá tenemos esta parte, ¿no es cierto? El tripsinógeno bota su hexapéptido y se convierte en tripsina, ¿no es cierto? Por medio de qué enzima, la enterocinasa. Entonces acá a nivel de resumen, esta parte tenemos que en el estómago llegan a todas nuestras proteínas, inicia el proceso de la digestión, ¿no es cierto? Obviamente la digestión fue antes, no a nivel simplemente de que ingresa nuestros alimentos a nuestra boca, ¿no? La pepsina actúa aquí de proteínas a polipéptidos, y de ahí ya inicia el trabajo más arduo, ¿no? Más detallado, muy minucioso, ¿no? Porque intervienen muchas más enzimas como la tripsina, quimotripsina, elastasa, dipeptidasa, etcétera, hasta que los reducen hasta dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. Estos pueden entrar al enterocito, ¿no es cierto? Y dentro de ellos, por medio de algunos dipéptidos, tripéptidos, etcétera, vamos a obtener aminoácidos. Acá tenemos un resumen de ello, ¿no es cierto? Recordar nada más que a nivel de los enterocitos, ¿no es cierto? En el neonato, ¿no es cierto? El enterocito vendrá a ser la célula del intestino delgado. El recién nacido, en este caso, va a poder tener dipéptidos, polipéptidos, hasta proteínas. ¿Por qué es que puede absorber esto? Es decir, porque es que en su célula, ¿no es cierto? No requiere que lleguen como dipéptido, tripéptido y aminoácido, ¿no? Dice que también puede pasar completamente una proteína, etcétera, ¿no? Cosas más grandes, polipéptido. ¿Por qué? Por medio de la pinocitosis, ¿sí? Va a haber un proceso de uso de vacuolas, por así decirlo, ¿no? Que va a hacer que pasen directamente, ¿no? Y se fusionen con la membrana y ya, ¿no? Pero eso es a nivel del recién nacido. Ya en los adultos, ahí sí requerimos transportadores de aminoácidos, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener varios tipos de transportadores que nos van a ayudar en ese proceso. Luego de que ya llegaron, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, en nuestro enterocito, vamos a tener otros transportadores, ¿no es cierto?, que lo van a llevar acá a la sangre, ¿no? Pasar por la vena porta, llegar al hígado y luego llegar a los tejidos extrahepáticos. Estos son los transportadores, las agrupaciones, por así decirlo, ¿sí? Acá tenemos algunas características generales. Ellos van a ser sensibles al pH, ¿no? Van a ser específicos con respecto a los aminoácidos que van a dejar pasar. Van a tener una constante cinética de transporte. Acá van a depender obviamente de energía, ¿no es cierto? Que esté ligada a la hidrólisis del ATP. Además van a depender obviamente de un gradiente iónico, ¿no? Es decir, sobre todo la gradiente, ¿no? En este caso va a ser necesario. ¿Qué más? Sí, una Estos son, sí, sí, una pregunta. En la diapositiva anterior había una anterior. no más, acá. Sí, ajá. En esa parte decía, en la parte del intestino, mencionabas que el tripsinógeno se convertía a tripsina más un hexapéptido. Y abajito, en la parte dijiste que en la parte del resumen dijiste que en el medio intestinal la tripsina se convertía a carbopeptidasa, pero ahí sale que la carbopeptidasa no, o sea, es como aparte. Sí, Entonces, o sí, no sí, esa entiendo cómo parte. es. O sea, O sea, cada uno por separado. La quimotripsina, su futuro es convertirse en quimotripsina, ¿no? La prolactasa en lactasa y la procarboxipeptidasa A, lo mismo, en la carboxipeptidasa A, ¿no? Como tal, sin pro. Ella, ¿no es cierto? La tripsina va a facilitar esta reacción, nada más, no es que, por ejemplo, la tripsina se convierta en tal. ahí en la parte de abajo, o sea, no, eso que dice tripsina carbopeptidasa, eso no es así. ¿La parte escrita o en la No, imagen?
la imagen de abajito, en la parte de la derecha inferior. ¿Esto? Arriba. Donde dice lumen intestinal, ahí Ajá. dice tripsina carbopeptidasa, por eso me confundí un poco. Ah, a ver, ya. No, no, no. O sea, claro, acá creo que le faltó el grafiquito, poner la flechita. O sea que estos polipéptidos que llegan, ¿no es cierto?, al lumen intestinal, van a pasar por la tripsina, por la carboxipeptidasa, o sea, los van a atacar todas estas enzimas. Ah, Ajá. ya, ya. Y Ajá. obviamente primero tiene que atacar ella, ¿no? La tripsina Claro. hacia estos simógenos, ¿no? Y de ahí ya, pues, ¿no? Comienza la degradación, ¿no? Intestinal. Ah, ya entendí. Ok, está bien, gracias. Está bien. Ya, a ver acá, listo. Entonces, estos vendrán a ser los grupos. Los vamos a agrupar en sistemas, ¿no es cierto? Sistema A, y C, C, X, Y, N y beta, ¿no? Acá tenemos algunas características, ¿no? Lo importante es saber que ellos, ¿no es cierto?, van a transportar cierta cantidad de aminoácidos, ¿no? Tipos de aminoácidos sobre todo. Por ejemplo, en el tipo A va a transportar alanina, glicina, serina, metionina, ¿no es cierto? Va a depender de la gradiente de sodio, ¿no? Va a ser sensible a la disminución de pH. A nivel del transportador ASC, no va a transportar aminoácidos, pero de tipo neutro, como la alanina, serina, cisteína, ¿no es cierto? Va a ser altamente específico con estos aminoácidos, ¿no? Va a depender también de sodio, ¿no? Son unas características generales, ¿no? Acá también el glutamato, el aspartato, ¿no? Por medio del X, aminoácidos básicos como la lisina, arginina, ¿no es cierto? Por medio del Y, la glutamina, ¿no es cierto? Y aspargina, ¿no es cierto? Por medio del N, y el tipo beta por medio de la beta-alanina y, bueno, pues la taurina, ¿no? Estos principalmente. Son sistemas que nos van a permitir transportar, ¿no? Tipo lo que habíamos visto anteriormente con los GLUT, ¿no es cierto? Pero ahí solo habíamos visto que transportan o bien glucosa, que son las mayorías, y fructosa, el GLUT5, ¿no es cierto? Pero acá son más, porque acá no tenemos dos carbohidratos importantes que se van a absorber, tenemos bastantes aminoácidos, ¿no? Son 20. Ya. Acá tenemos a nuestra primera aplicación médica, ¿no? Que vendrá a ser la enfermedad de Hartnott, ¿no? En este caso voy a colocar nuestro láser. Tiene que ver con una alteración en el transporte de los aminoácidos neutros, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que vamos a tener es la alteración del transporte de este triptófano, ¿sí? Acá está, va a afectar tanto a los intestinos y a los riñones, y por lo tanto le va a ser difícil, ¿no es cierto?, convertir esto de un triptófano a una niacinamida, ¿sí? Y de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Como no estamos absorbiendo bien este triptófano, ¿no es cierto? Entonces va a haber una excreción también de triptófano porque no lo podemos convertir. Entonces, simplemente vamos a retar, vamos a tener otros problemas a nivel de riñón e intestino, ¿no? Pero se da por esto, justamente, afección de aminoácidos neutros, específicamente del triptófano. Los síntomas generales van a ser picores, fotosensibilidad, ¿no? Acá tenemos todas estas características, ¿no? Se van a precipitar por la luz fuerte, fiebre, fármacos, ¿no es cierto? Van a tener una deficiente también ingesta nutricional de niacinamida, ¿no? Y como ellos no van a poder convertirlo, entonces ahí pasan estas cosas. También va a existir exantema, ¿no? Alteración del sistema nervioso central, talla baja, cefaleas, colapsos, ¿no? Y el diagnóstico va a ser porque a nivel de la orina, ¿no? Se va a encontrar bastante cantidad de triptófano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no lo pudo convertir en niacinamida, ¿no? El tratamiento vendría a ser los suplementos de niacina o niacinamida, ¿no es cierto? O también nicotinamida en las crisis. ¿Está? ¿Qué más? Por acá tenemos a la biosíntesis de los aminoácidos. Sí, acá está la clasificación de aminoácidos esenciales y no esenciales. No vamos a ver bastante estos, por así decirlo, las abreviaciones, ¿sí? De cada uno de estos aminoácidos, así que eso también es por la práctica. Van leyendo, glutamato y glutamina se parecen, sí, ¿no? Pero la abreviatura es diferente. GLU, ¿no? Es glutamato, siempre, ¿no? Acá tenemos TRP, triptófano, ¿no? THR, treonina, etcétera. Isoleucina, fenilalanina, ¿no? Esto lo van a ir practicando, ¿no? Para que puedan leer cuando es que le pongan de manera abreviada, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Conocer estos dos grupos grandes, los aminoácidos esenciales y los no esenciales, ¿no? Acá alguno importante que quiero que recuerden de los no esenciales vendrá a ser la alanina, por ejemplo, ¿no? Alanina, glicina, prolina, serina, cisteína, principalmente estos, ¿no? Alanina, aspartatos, prolina.
Ya. Entonces, ¿qué es lo que más vamos a tener que recordar a partir de ellos, ¿no es cierto? Es que obviamente no vamos a poder sintetizarlos, ¿no es cierto? Se tienen que consumir ellos. Y ¿cuál va a ser los productos catabólicos, ¿no? Pueden ser a partir de una producción de cetogénesis, ¿no? Pueden participar en esos procesos, gluconeogénesis, etcétera. Esto lo vamos a ver también ahorita. Vamos a intervenir estas dos palabras de asociado grupos, cuerpos cetónicos, ¿no? Y también a la parte de la gluconeogénesis. Lo más importante acá, tendrán, ya. Listo, acá. Encontramos estos primeros dos gráficos. Tenemos acá nuestra glucosa y miren cómo se convierte en piruvato. Esto lo conocemos, ¿no es cierto? Está en la glucólisis. Por ahí está el 3-fosfoglicerato, que es lo que va a pasar. Este se va a convertir en una serina y esta serina puede convertirse en cisteína o en glicina, ¿no? Y miren cómo luego este piruvato puede convertirse en alanina. Entonces, nada más hasta este gráfico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ya 4 aminoácidos no esenciales. ¿Por qué no esenciales? Porque ustedes, nosotros podemos hacer glucólisis, ¿no es cierto? Siempre. Esto es algo que nosotros podemos generar. Pero justamente como nosotros los podemos generar y estos aminoácidos vienen de un proceso conocido por nosotros, son no esenciales, ¿no? Básicamente. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos acá el citrato, oxalacetato, cetilcoafa, esto también es conocido, ¿no es cierto? Esto es una súper abreviación del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces vemos como a partir del oxalacetato vienen cómo se origina el aspartato. Y a partir del aspartato, la aspargina. A partir del alfa-cetoglutarato viene el glutamato y de acá la glutamina, o también la prolina y la arginina, ¿no? Entonces acá ya miren cómo entonces estamos generando, que vamos 3, 6, 6, ¿no es cierto? 6 nuevos aminoácidos, ¿no? 6 y 4 ya vendrían a ser 10, ¿no? En este caso son no esenciales. Ahora, hablando de los esenciales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Van a ser otras reacciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, el fosfoenolpiruvato y la eritrosa 4-fosfato. Ahora, esto siempre hay que recordar. Este fosfoenolpiruvato yo lo conozco, yo lo he visto en nuestra glucólisis, ¿no es cierto? Es un paso antes, por así decirlo, un sustrato anterior al piruvato, ¿no? ¿Por qué no lo podemos formar? Bueno, este compuesto como tal puede estar en otras plantas, animales, ¿no? Lo que no nos asegura es la reacción, ¿sí? La reacción u otros de los sustratos que nosotros no vamos a tener, por lo tanto, se llaman aminoácidos no esenciales. Acá tenemos a la fenilalanina, a la tirosina y al triptófano, vienen de esta reacción. A partir de la fosforibosil, pirofosfato, ¿no es cierto?, más el ATP, acá tenemos al minazol y luego vamos a encontrar a la histidina, ¿sí? A la histidina. Luego tenemos aquí a el aspartato, ¿no es cierto? Acá con la beta-aspartil, ¿no es cierto? Y al final de todo ello vemos cómo es que se genera la treonina, metionina y lisina, ¿no? Y por este otro lado, a partir de la treonina que veíamos por acá, se puede generar la isoleucina, la valina y la leucina, ¿no es cierto? Entonces acá, miren cómo vemos, acá van unos 4 arriba, ¿no es cierto? Y unos 6 abajo, otra vez son 10 aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces, a recordar esto, ¿no? O más fácilmente, no sé, esto siempre depende de ustedes, ¿no? Pueden recordarse esto, ¿no? Mira, solo son dos reacciones y son de reacciones que ustedes ya conocen, la glucólisis y ciclo de Krebs, se acuerdan de esto y luego ya se acuerdan de el resto de los no esenciales, ¿no? Ahora, si quieren recordar la reacción, ya tienen que practicarse estas reacciones, ¿no? De dónde vienen. Bueno, entonces encontramos la primera parte, ¿no? La flashcards, digo, ya falta poquito. A ver, ¿cuál sería esto? ¿Se acuerdan de las partes del aminoácido? ¿Cuáles serían? Un grupo amino, un grupo carboxilo y un átomo de hidrógeno. Sí. Un grupo R, creo. Ajá, y grupo R. Ajá, muy bien. Esas serían las 4 partes, nunca se olviden. Todos van a permanecer constantes excepto el grupo R, ¿no es cierto? Radical, que le va a dar las funciones a nuestro aminoácido. Ajá, acá está. ¿Qué más? ¿Cuál era la siguiente pregunta? La procarboxipeptidasa A
se convierte en carboxipeptidasa A, ¿no es cierto? ¿Por medio de qué enzima? De la tripsina. Ajá, claro, muy bien. Sería la tripsina. Siempre se tienen que acordar de eso. O es tripsina o es enterosinasa. Pero la enterosinasa, ¿no es cierto? Por eso sirve en la práctica. Ella es la que genera o ayuda a que se active a la tripsina, ¿no es cierto? De su simógeno, ¿no? Que es tripsinógeno, ¿no? Entonces siempre acuérdense eso. De la enterosinasa y de la tripsina. Junto con la pepsina, ¿no es cierto? Que no es tan difícil, ¿no? Tiene que ver con la parte del estómago, ¿no? La cosa son estos dos. Muy bien, sería esa respuesta. ¿Qué más? ¿La alanina es un aminoácido esencial o no esencial? No esencial. Ajá, muy bien, ahí está. Alanina, ¿no es cierto? Está por aquí, es uno de tipo no esencial, ¿no? Si no, también pueden recordárselo por esta manera, ¿no? Pero siempre, esta sí es una pregunta un poco, por así decirlo, de memoria, ¿no? Pero también no tan de memoria, porque también es necesario que nosotros reconozcamos esos dos grupos, ¿no? O sea, más que cualquier otra clasificación, ¿no? De entre ácido, básico, polar, aromático, etcétera, positivo, negativo, ¿no? Es, lo que sí es la clasificación que es necesaria recordar, vendría a ser esa, ¿no? Entre esenciales y no esenciales. ¿Qué más tenemos acá? La hormona que inhibe la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cuál sería? Ahora, si no La pongo la VIP. tablita. La VIP. A ver, vamos a ver por acá. Ajá, ¿no es cierto? La GIP. secreción, ¿no es cierto? Ajá, de ácido clorhídrico, ¿no? Siempre hay que recordar esto. Yo lo recuerdo así, por ejemplo, entre la VIP y la GIP, ¿no es cierto? Uno de ellos es el inhibidor, todos los demás, porque los que siguen también inhiben, ¿no? El primer grupito vendrá a ser de los que ayudan a la secreción de tal que otra sustancia, ¿no? Y ahí está el VIP, ¿no? Ese es el único, ¿no? Que va a hacer secreción. Los demás, inhibición. ¿Y de qué? En este caso de ácido clorhídrico. Bien, Lilian, una ¿qué se- pregunta. ¿Sí? ¿El HCO3 es bicarbonato de sodio? No, es Yeah. solo bicarbonato. Ajá, bicarbonato. Ajá, si le Bien. agregamos sodio, ¿no es cierto? El Sí. bicarbonato, ajá, bicarbonato como tal químicamente es un ácido. Y el sodio, bueno, pues sería un catión, ¿no es cierto? O un metal de primer grupo, ¿no es cierto? Si lo unimos, eso ya sería una sal de tipo bicarbonato de sodio. Ujú. Pero como tal es bicarbonato nomás. Ah, listo. Acá. Esta sería la última parte. Miren, nos queda poquito. Acá están las otras flashbacks. Flashcards. No sé por qué estoy diciendo flashbacks. Acá tenemos las reacciones. ¿Sí? Las reacciones más comunes, importantes de los aminoácidos. ¿Sí? Acá hay que recordar que van a ser tres. Solo tres principales van a ser la desaminación, la transaminación y la descarboxilación. O sea, son estas reacciones importantes que permiten que se metabolicen estos aminoácidos. Entonces vamos a explicar cada tipo de reacción, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, que tenemos a nuestra transaminasa, ¿no? Y bueno, pues estas reacciones generalmente se van a dar para la degradación de aminoácidos, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos a nuestros aminoácidos, muy bien, ahora vamos a degradarlos, ¿no? Para, sobre todo con la remoción del grupo amino, ¿no? Esa va a ser la principal, por así decirlo, o la primera de las reacciones, ¿sí? Remover el grupo amino de el aminoácido. Pues ahorita vamos a ver esto. Primero tenemos a la desaminación oxidativa. Siempre ayúdense del nombre de la enzima, el nombre de la acción, porque te da información acerca de qué es lo que está pasando. Desaminación, una pérdida del grupo amino, como por ejemplo el amoníaco. En este caso tenemos a la alanina, ¿no? Luego tenemos a esta desaminasa, ¿no? Esta enzima que propició toda esta reacción. Y bueno, pues lo dividió en piruvato, ¿no es cierto? Y el amoníaco como tal. O sea, a ver, acá también lo voy a dibujar. Espera un momento.
Acá está. A ver, tenemos al N como tal, solito es nitrógeno, ¿no? NH2 con una rayita, es decir, que forma parte de algo más grande, como hemos visto, forma parte de los aminoácidos, se llama grupo amino. Ahora, como tal molécula, o sea, que puede ser independiente, puede estar independiente, ¿no es cierto? Puede estar ahí solita, como molécula, esto se llama amoníaco, ¿sí? Y luego el NH4 o un más, es decir, que se pasó, porque si cuentan acá la valencia de nitrógeno, me parece que es 5, ¿no? Y acá ya tiene 4, entonces ya se pasó de octeto, entonces ya tienen una carga positiva, y bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Este se llama grupo amonio, ¿sí? Entonces acá tenemos el nitrógeno, ¿no es cierto? Como, incluso como gas también está, ¿no? Nitrógeno también se le pone como gas. Luego tenemos al grupo amino, amoníaco, molécula amoníaco y ion, sí, porque ya tiene carga, ¿no es cierto? Específicamente sería un cation de tipo amonio, sí, esto lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La alanina es un aminoácido. Dentro de él tiene su grupo amino. ¿Y cómo eliminó? ¿Cómo se desaminó? Bueno, pues lo botó en forma de amoníaco, porque así es como puede estar solito en el agua, la sangre, etcétera, ¿sí? Eso es lo que pasó. Entonces, ¿dónde fue ese nitrógeno? Aquí, de esa manera y quedó piruvato. Ya, entonces, esa es la disaminación, la pérdida de este grupo amino. ¿Qué más? La enzima, ¿no es cierto? Va a ser una aminoácido oxidasa, obviamente va a depender del aminoácido, ¿no? Y bueno, pues va a convertirse en un cetósido. Este aminoácido se convirtió en un cetósido, así va a ser como se llama, ya que ya no tiene su grupo amino. ¿Algo más importante por acá? No, bueno, pues requiere FAT, ¿no es cierto? Ingresé por aquí, eso también depende de la reacción. Y acá ya tenemos los nombres específicos de las desaminasas, como vendría a ser la glutamato deshidrogenasa, que ayuda en esta parte. No tenemos al glutamato, tenemos al NAT-P, ¿no? Y lo convirtió en alfa-cetoglutarato y lo botó como, bueno, acá lo botó como grupo amonio, ¿no es cierto? Luego acá también la histidinasa, ¿no es cierto? Está la histidina, ¿no es cierto? La serina con su serina deshidratasa, etc. La treonina, la glutamina, la aspargina, etcétera, van a pasar también por este proceso, ¿no? Y esto simplemente vendrá a ser los nombres de las enzimas, ¿no? Pero ¿de qué tipo son? Son desaminasas, ¿no es cierto? Y lo más importante, se están convirtiendo en ¿qué? En cetósidos, ¿sí? Cetósidos, porque su parte amino ya se liberó. Descarboxilación, ¿qué significa? Que va a haber una pérdida del grupo carboxilo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo van a botar? En forma de CO2. Acá está. El glutamato, ¿no es cierto? Tenía como tal, ¿no es cierto? Así como su grupo amino, su hidrógeno y su grupo carboxílico, eh, lo va a eliminar. Y lo va a eliminar como CO2. ¿Y cómo quedó? Una amina, se va a llamar así. Este es un aminoácido, y queda una amina. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese grupo carboxílico. La reacción es descarboxilación, por lo tanto la enzima se llama descarboxilasa, ¿no es cierto? Va a requerir una coenzima que vendrá a ser la PAL. Esto lo vamos a ver varias veces. Si está escrito PAL, es porque es la piridoxal fosfato, ¿sí? Y acá estaría el nombre de estas enzimas, ¿no? Por ejemplo, acá la ornitina descarboxilasa, ¿no? Su producto va a ser la putrescina, la histidina descarboxilasa va a ayudar para generar histamina, y así, ¿no es cierto? La dopa descarboxilasa para la dopamina, ¿no? La glutamato descarboxilasa para el GABA, y acá se dan cuenta, ¿no? Que hay algunos productos que ya conocerán no por proteínas, ¿no? Pero que ya se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, la histamina, ¿no? Ya la habrán escuchado por mastocitos, etcétera, en inmunología, ¿no? La dopamina, obviamente, en la parte de neuro, ¿no es cierto? Lo mismo con el GABA, ¿no? Entonces, ¿cómo es que su origen viene a partir de los aminoácidos de un proceso de descarboxilación que han pasado, ¿no? Y bueno, pues ahí están sus funciones, ¿no? Justo a su costadito. Ujú. Por último, tenemos a la transaminación. Acá es una de doble reacción, por así decirlo. Y este tipo de reacción ya incluso lo hemos visto, solo que no hemos hablado como tal que esta es una de las tres reacciones, ¿no? Esto ya lo hemos visto en carbohidratos, ¿sí? Si no, vamos a ver un poquito de ellos en el tiempo, pero acá estaría la explicación de qué tipo de reacción es esta. Esta vendría a ser una transaminación. ¿Qué significa? Que va a haber una transferencia, ¿no es cierto?, de
un grupo alfa-amino, ¿sí? Un grupo alfa-amino de un aminoácido, por ejemplo, un glutamato, y este se lo va a dar ¿a quién? A un alfa-cetósido, es decir, un piruvato. ¿Qué era un cetósido? ¿No es cierto? Nos recordamos de por aquí, ¿no es cierto? Que este cetósido carece de su grupo amino, lo perdió. Y por lo tanto, este es aminoácido, el otro, ¿no? Entonces acá tenemos a nuestro aminoácido y a nuestro cetósido. No tiene el grupo amino, acá sí lo tiene. Este, por medio de esta transaminasa, se lo va a dar, ¿no es cierto? Y este ya se convierte en aminoácido y este, por lo tanto, se convierte en cetoácido, ¿no? Y listo, ¿no es cierto? Ese es el intercambio de regalos, en este caso del grupo amino, ¿no? Va a requerir, la enzima es la transaminasa, pero va a requerir de un piridoxal fosfato, ¿sí? Ahí está, su cofactor, ¿no? Que vendrá a ser la B6 o vitamina B6 activa. ¿Qué más tenemos? Van a ser unas reacciones fácilmente reversibles, van a participar tanto en la síntesis como en la degradación de aminoácidos, ¿no es cierto? Ahí tenemos el ejemplo del glutamato con el alfa-zeta-glutarato, ¿sí? Acá estaría el glutamato y acá el alfa-zeta-glutarato. ¿Qué más? El cofactor ya habíamos hablado de quién es, piridoxal fosfato, y sobre todo esto lo voy a poner en amarillo, le voy a poner luego una estrellita. Tienen que recordar esto, que aquellas aminoácidos que no van a participar de esta transaminación van a ser ellos. Va a ser la lisina, la treonina y la prolina, ¿sí? No van a participar de la transaminación. No. Acá hay algunos ejemplos importantes, ¿no? Que seguro también ya han visto en sus primeras clases de enzimas, ¿no? La ALT o la GPT o TPG, ¿no? Lo mismo con la ACT o la GOT, ¿no? Acá tendremos que estas son transaminasas hepáticas, ¿no? Que van a justamente propiciar este tipo de conversión, en este caso de alanina con alfa-cetoglutarato a piruvato y glutamato. Por eso que su nombre largo, por así decirlo, sería glutámico pirúvico transaminasa, ¿no es cierto? Porque interviene ello, ¿no? Piruvato y el glutamato. Mientras que en la aspartato aminotransferasa, ¿no? Su nombre largo es glutámico oxalacético transaminasa, porque al final está intercambiando grupos amino para que se genere oxalacetato y glutamato, ¿no? Al final estos, siempre recuerden, no van a ser enzimas de tipo ¿qué? Transaminasas hepáticas. ¿Ya está? Este también es un concepto importante. El pozo de los aminoácidos, ¿no? Ya les había comentado antes, ¿no? Que nosotros ingerimos una cantidad, pero que también la degradamos otra cantidad, que nosotros resintetizamos una cantidad, pero que también desechamos, ¿no? Degradamos una cierta cantidad de proteínas. Entonces, esto tiene que estar en balance. Al final, nos queda, por así decirlo, una reserva, ¿no? De proteínas, ¿no? Al cual le vamos a llamar pozo de aminoácidos, ¿no? Que también tiene que estar en constante equilibrio. No es que me dan más proteínas y me voy a quedar con todo ello, ¿no? Al final siempre tiene que estar balanceado esto. Entonces, acá encontramos que nuestro pozo de aminoácidos va a ser la cantidad de aminoácidos, ¿no es cierto?, en el compartimento intracelular, ¿no es cierto?, de los humanos, o sea, las proteínas, ¿no?, que van a estar dentro de nuestras células. Acá tenemos, ¿no es cierto?, que va a haber más proteínas a nivel intracelular que a nivel extracelular y por lo tanto, para que ingrese a la célula, ¿no es cierto?, tiene que haber, por lo tanto, un transporte activo, ¿no?, porque va a ir en contra de las gradientes. Si hay más adentro, ¿no es cierto?, acá está nuestra proteína, acá hay muchas más proteínas adentro, ¿no es cierto?, entonces, para que las proteínas puedan ingresar o los aminoácidos, tiene que haber un transporte activo. ¿Qué más? Tenemos que va a diferir entre el tejido, ¿no es cierto? Y tejido, ¿no? Esto va a ser diferente en nuestro músculo, en nuestros huesos, en nuestro hígado, ¿no es cierto? Y al final la cantidad total de estos aminoácidos va a ser aproximadamente de 100 gramos. El 50% de estos 100 gramos van a estar conformados de glutamato y glutamina y el 10% van a ser los aminoácidos esenciales. Ahora, con respecto a los destinos, los lugares, ¿no? A donde van a dirigirse este nitrógeno corporal, ¿no? A ver, voy a regresar al láser. Aunque está. Vendría a ser esto. Acá tienen, ¿no es cierto?, nuestras proteínas de la dieta. Hacemos digestión, los convertimos en aminoácidos, lo absorbemos, ¿no es cierto? Son 70 gramos aproximadamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas proteínas, estos aminoácidos, ¿no es cierto?, van a tener relación con nuestras proteínas endógenas, que nosotros también podemos sintetizar.
Entonces, hay una síntesis, pero también puede haber una degradación de estas proteínas ya existentes, ¿no? Convirtiéndose en aminoácidos. Entonces, esto también se balancea entre 300, 300, entre resíntesis y degradación. Y excreción va a ser 70, ¿no? Entonces, esto también es importante. Acá tenemos que el balance del nitrógeno puede estar un poco alterado según algunas condiciones fisiológicas. Por ejemplo, en el niño en crecimiento, este balance va a ser positivo, es decir, que eh, la misma cantidad que se está generando con la misma cantidad que se está perdiendo no va a ser lo mismo, va a ser diferente, va a estar hacia el alza, se van a estar generando más proteínas por esta razón, porque está creciendo y necesita de sus tejidos, ¿no? Mientras que a nivel del balance negativo, ¿dónde lo vamos a ver? En personas que no ingieren suficiente cantidad de proteínas. Ujú. Luego tenemos el uso de estos aminoácidos, ¿no es cierto? En este caso tenemos acá nuestro pozo o pool de aminoácidos, ¿no es cierto? En la parte de la absorción, de la dieta, ¿no es cierto? Pero luego, ¿a dónde se va? ¿Hacia dónde se desecha, ¿no es cierto? Todo esto. Bueno, tenemos que primero lo podemos usar, ¿no es cierto? Por medio de porfinas, ¿no es cierto? Hormonas, creatina, poliaminas, neurotransmisores, ¿no? También nucleótidos, ¿no? Esto también es, ya lo hemos visto un poco, ahora vamos a realizar la parte de creatinas. Pero se desechan como tal, es decir, le decimos adiós para siempre, ¿no? Por medio de la urea, ¿sí? Por medio de la urea y bueno, pues el dióxido de carbono y pues el agua, ¿no? Es una manera también de desechar estos aminoácidos, ¿no? Cuando obviamente ya nos pasamos de la cantidad y bueno, pues tenemos que excretarlo. Ujú. Eso. ¿Qué más? Esta última parte, que vendrá a ser el flujo de este nitrógeno, ¿no? Acá hemos visto ya los destinos, ¿no? Pero ¿cómo es que va a ir moviéndose estos aminoácidos, ¿no? Bueno, primero tenemos que a nivel del músculo, ¿no es cierto? Vamos a tener un flujo de nitrógeno constantemente, ¿no? Porque al final recuerden que estos músculos, ¿no? Requieren de las proteínas, ¿no? Bueno, pues para generar la parte de la contracción. ¿Qué más? Este flujo, ¿no es cierto? Se va a hacer mucho más evidente en la fase posabsortiva, ¿no? Y primero va a haber una transaminación, obviamente diferencia, a excepción de la lisina, treonina y prolina, ¿no? Donde no va a existir esta transaminación. Entonces, acá colocamos a las otras, ¿no? A los otros aminoácidos. Empezamos con la isoleucina, valina, fenilalanina, tirosina, serina, ¿no? Y ellos con el alfa-cetoglutarato van a generar una transaminación, ¿no? Esta es la primera reacción. ¿Qué más? Generamos un glutamato, ¿no es cierto? Y este glutamato, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a convertirlo por otra transaminación, ¿no es cierto? A una alanina y bueno, pues como precursor también al piruvato, ¿no? Pero hemos generado alanina. Este alfa-cetoglutarato se va a volver a usar, ¿no? Y genera un ciclo. Pero lo que nos ha servido es que por medio de las transaminaciones, ahora, a partir de estos aminoácidos, tenemos a la alanina. Ya, entonces acá está, ¿no es cierto? Esos aminoácidos ceden su grupo amino al alfa-cetoglutarato, obviamente se lo están dando, generan glutamato y luego con el piruvato hace que se convierta en alanina. ¿Qué es lo que va a pasar con ello, no? Con respecto al glutamato, ¿no es cierto? Cuando esté en presencia del grupo ATP, así como del grupo amonio, ¿no es cierto? Por medio de la glutamina sintetasa va a generar una glutamina, ¿no es cierto? Es decir, acá ven el grupo amino, no, afuera no está. ¿Por qué? Porque ya lo unió esta enzima, ¿no es cierto? Como que pegó este grupo amino al glutamato, por eso que se llama glutamina. Muy bien, entonces hemos visto que la glutamina, a diferencia del glutamato, sí tiene el grupo amino, la glutamina. Y en este otro lado, ¿quién tiene el grupo amino? ¿No es cierto? ¿Dónde está? ¿Quién se quedó con esa pelota llamada grupo amino? La alanina, ¿no es cierto? Al final se la quedó el glutamato primero y luego esta se convirtió en piruvato, etcétera, y este al final se lo quedó. Entonces, al final, a través del músculo, ¿no es cierto?, se están generando tanto alanina como glutamina. Y estos dos aminoácidos van a viajar del músculo hacia el hígado, llevando dentro de sí su grupo amino. Luego, tenemos acá al flujo de nitrógeno, pero ahora en el hígado, ¿no es cierto? Acá siempre hay que recordar eso, la alanina va a ser el aminoácido más importante de la gluconeogénesis, ¿no? Estos carbohidratos siempre hay que recordarlos. ¿Se pueden usar otros? Sí, pero la alanina va a ser el principal, ¿ya?
la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que va a pasar con esa alanina? Llegó del músculo, ¿no es cierto? Pero de la sangre y va a pasar otra vez por un proceso de transaminación, ¿no es cierto? Se convierte en glutamato, otra vez por otra enzima, ¿no es cierto? La glutamato deshidrogenasa, vamos a llegar a tener un grupo amonio, ¿no es cierto? Un grupo amoníaco, ¿no? Que junto con el CO2, bueno, pues vamos a eliminarlo por medio de la urea. Pero también podemos tener, puede haber llegado o no la glutamina por medio de la glutaminasa, ¿no es cierto? Por medio de esta enzima se genera glutamato, ¿no es cierto? Y también ya lo vamos a poder usar de esta manera. Acá, con respecto al cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos al aminoácido en general, ¿no? Con el grupo alfa-acetoglutarato, ¿no es cierto? Hay una transaminación, tenemos glutamato, luego por la enzima glutamina sintetasa generamos glutamina. ¿Quién tiene el grupo amino acá? La glutamina, ¿no? Acá está, miren cómo está entrando, ¿no? Y se está gastando energía. Entonces, lo importante que se tiene que resaltar acá en el cerebro es que no va a haber un ciclo de la urea en el cerebro. Este ciclo de la urea es parte de la primera parte de proteínas 2, ¿sí? Y esto no lo vamos a ver en el cerebro. Uno, este cerebro no va a captar mucho glutamato ni aspartato y por eso, por esa razón, se van a tener que sintetizar estos dos aminoácidos, tanto el glutamato como el aspartato, ¿no? Y bueno, pues al sintetizar glutamato, si se están dando cuenta, se está eliminando también este grupo amino, ¿no es cierto? Se está eliminando porque ya no está, por así decirlo, suelto, ¿no es cierto? Sino está dentro de un aminoácido, ¿no? Y eso es mucho menos tóxico, ¿no? Entonces, eso es bueno para el cerebro, porque como no tiene grupo ciclo de la urea, ¿no es cierto? No va a poder eliminarlo directamente, ¿no? Entonces, esta es una manera de empaquetarlo de manera bonita, de manera de aminoácido y que no le genere toxicidad. Acá tenemos el flujo del nitrógeno en el riñón, ¿no es cierto? Donde por medio de transaminación otra vez vamos a generar un glutamato. Ese glutamato, por medio de la glutamina sintetasa, se genera una glutamina. Si se están dando cuenta, hay que recordar bastante esta enzima también, porque nos ayuda a la síntesis de la glutamina. Y es simple, ¿no? Si queremos generar, sintetizar glutamina, ¿cuál es la enzima que lo va a hacer? La glutamina sintetasa. ¿Qué más? Tenemos acá nuestra glutamina que se va a convertir en glutamato por medio de una glutaminasa, ¿no es cierto? Es una enzima asa, ¿no es cierto? Pero que está terminando, quitándole, ¿no? Su grupo amino, ¿no? Y por lo tanto acá está, ¿no es cierto? Luego está libre. Entonces, es importante recordar acá, ¿no es cierto? Que se está sintetizando, ¿no es cierto? Y se está excretando la glutamina, ¿no es cierto? Se sintetiza aquí, pero también se está excretando, se está eliminando esta glutamina. Esta glutamina que le estaba llegando, ¿no es cierto?, del músculo, ¿no?, por medio de la sangre. Este amoníaco, esto también es muy importante resaltar aquí, va a ser una base fuerte, así como hay ácidos, ¿no es cierto?, y bases, ¿no es cierto?, ácido-base, cada uno según la fuerza que tenga, por así decirlo, lo vamos a clasificar entre ácidos débiles, fuertes y bases débiles y fuertes también. Entonces, de esta manera, el amoníaco como tal va a ser una base fuerte y de esta manera nos va a ayudar para que el riñón pueda neutralizar los ácidos renales. Entonces, va a servir como buffer ahí. ¿Qué más? Va a transformar, ¿no es cierto?, el ion amonio, ¿no? Y nos va a ayudar en el proceso del mecanismo regulatorio ácido-base, ¿no? Que de hecho, si ustedes revisan la parte de las funciones del riñón, ¿no es cierto? Esta excreción de los desechos, ¿no es cierto? Tiene función hormonal también, ¿no? Y una de ellas también es la regulación ácido-base. Por eso es que cuando alguien tiene acidosis o alcalosis, ¿no? Respiratoria, metabólica, etcétera, ¿quiénes son los responsables de regular el pH y el metabolismo, ¿no? O bueno, este el equilibrio ácido-base va a ser el riñón y los pulmones, siempre el riñón y pulmones. El riñón por medio del bicarbonato, ¿no es cierto? El grupo amonio también, mientras que el otro, ¿no es cierto? Por medio del CO2. ¿Qué más? Acá tenemos al destino, ¿no es cierto? Del amoníaco. Acá tenemos el glutamato, por medio de la glutamina sintetasa, se convierte en glutamina. Muy bien. ¿Cuál es la importancia aquí, no es cierto? Es que, bueno, cuando nosotros estamos formando este amoníaco, ¿no es cierto? Durante la digestión o la absorción, ¿no es cierto? De las proteínas, ¿no? Esto se va a dar en el intestino, vamos a tener a las bacterias intestinales que vayan a estar propiciando esta formación de este amoníaco, que, bueno, pues está ahí, no hay tanto problema porque es una micro
microbiota, ¿no? Localizada, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este intestino, ¿no es cierto?, va a llevar este amoníaco, ¿no? No solo de esa bacteria, sino de otros que nosotros estamos, que los podemos sintetizar también, va a llevar y va a transportar por medio de la vena porta y le va a llegar al hígado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con ello, ¿no es cierto? Va a llegarle también amoníaco circulante, ¿no es cierto? Como me estaba mencionando, ¿no? A partir del músculo, ¿no? Todo hacia el hígado, él va a ser el que se encargue de las cuentas al final. El exceso de amoníaco, esto sí es importante, porque puede llegarle al cerebro. Y como este no va a tener suficiente glutamato para formar glutamina, entonces va a ser un problema para el cerebro, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál va a ser la solución, no es cierto? Va a ser usar la glutamato deshidrogenasa. Entonces, acá lo tenemos. Primero que vamos a recordar esta parte. Acá también es la misma reacción. Glutamato a glutamina, uso acá. Ya, entonces, como no va a tener tanto glutamato, sí, pero sí va a tener bastante amoníaco, ¿qué es lo que le va a quedar? Otra vía, ya no solo esta vía de glutamina sintetasa, sino esta, glutamato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a usar cantidad en exceso de amoníaco, ¿no es cierto? Y con algún alfa-cetoglutarato lo va a convertir en glutamato. Y luego, ¿no es cierto? Esto le va a ayudar también para hacer otras funciones, ¿no es cierto? Y también que este piruvato, ¿no es cierto?, pueda convertirse en oxalacetato, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esta parte, ¿no es cierto?, de esta reacción, ¿no es cierto? Bueno, la ventaja, ¿no es cierto?, es que se está eh, eliminando, ¿no es cierto?, estos niveles incrementados de amoníaco que ya superaron, por así decirlo, la tasa de glutamato, ¿no? Superaron en pareja, ya no supera bastante, entonces, bueno, pues hay que eliminarlo de otra manera, ¿no? Pero la desventaja es que se van a perder recursos para el ciclo de Krebs. ¿Quién es importante acá? El alfa-cetoglutarato, ¿no es cierto? Entonces está perdiendo ello. Por ello, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución que se le da al paciente que está con una encefalopatía amoníaca, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se le da? Va a ser justamente eh, la parte de dextrosa, de la glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a hacer que este paciente pueda, quizá no generar todo su ciclo de Krebs, porque no le vamos a dar todo, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, obviamente, ¿no? Pero al menos no va a descompensarse tanto, ¿no? Porque le estamos dando algo que puede generar glucólisis y le puede dar energía, ¿no? De convertir de glucosa a piruvato, ¿no? Entonces, hay una pregunta de esto al final incluso, ¿no? Por medio de caso clínico, ¿no? Entonces, ahí usaron esa parte. Eso lo vamos a ver mejor también con el caso. Acá. Tenemos a otra enzima importante, la glutamato deshidrogenasa, ¿no es cierto? Que es lo que ocasiona convertir este amoníaco, ¿no? Sumarlo con un alfa-cetoglutarato y por medio de una reacción redox, ¿no es cierto? Formamos glutamato. Esta reacción, como hemos visto, va a usar NAD+, así como NADP+, ¿no es cierto? Para poder eliminar el nitrógeno y el otro para poder incrementar el nitrógeno, ¿no? Esto va a depender de la flecha que estamos siguiendo. Esta enzima nos va a ayudar a formar glutamato, ¿no es cierto? Va a ser una reacción anapletórica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a formar alfa-cetoglutarato, si es que lo vemos de esta manera, en dirección contraria, ¿no? ¿Qué más? Esto va a hacer que se una, ¿no es cierto?, el metabolismo de los aminoácidos, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con el ciclo de Krebs. ¿Quién es el representante del ciclo de Krebs aquí? Esta parte, el alfa-cetoglutarato. ¿Y quién es el representante de los aminoácidos acá? Este aminoácido que vendrá a ser el glutamato. Entonces, esta enzima une estos dos grupos. Esta va a ser una reacción en reversa, como se ve, ¿no es cierto?, en estas dos flechitas, ¿no es cierto? Y sirve también para la producción de energía y de NADH. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo vamos a dirigirnos hacia un lado o hacia el otro? Bueno, esto primero tiene que ver con va a estar regulado más bien con la carga energética celular, ¿no? Entonces, si existen, ¿no es cierto?, efectores positivos para que generen glutamato, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser ellos? El ATP y el GTP. Es decir, si hay bastante ATP y GTP, entonces dice, bueno, mejor vamos a generar proteínas, o sea, nos vamos a ir en dirección hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si tenemos bastantes ATPs y GTP, significa que será tan necesario continuar con nuestra
nuestra respiración celular que termina el ciclo de Krebs, cadena transportable de electrones, ¿no? Si ya tenemos bastante ATP y GTP, no. Entonces mejor hay que gastar este alfa-cetoglutarato no en el ciclo de Krebs, sino en esta reacción, ¿no es cierto? En la que genera glutamato y por lo tanto proteínas, aminoácidos, etc. Mientras que los efectores positivos para que se genere alfa-cetoglutarato, que son el ADP y el GDP, ¿no es cierto? Se supera bastante el ADP al GDP, bueno, ADP lo supera al ATP y el GDP. Al GTP significa que hay poca cantidad, ¿no es cierto?, de estas monedas energéticas. Entonces dice, no, ni al caso, ¿no es cierto? Tenemos que formar energía. Entonces, vamos a gastar nuestro fosfatoglutarato en lo que debemos, que es principal, ¿no? En nuestro ciclo de Krebs, para obtener bastante energía por medio de la respiración celular. Por lo tanto, cuando hay un ATP alto, ¿no es cierto? Este glutamato, bueno, pues, ahí está con glu, ¿no es cierto? Va a reaccionar y formar alfa-cetoglutarato en esta reacción, ¿no es cierto? Y el ciclo de Krebs, bueno, pues va a ser limitado, mientras que cuando hay bajo ATP, baja energía, entonces este glutamato se va a convertir, ¿no es cierto?, en, bueno, pues en este grupo amonio, ¿no es cierto?, por medio también de algunos aminoácidos intermediarios oxidables de este ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para, bueno, pues formar parte del ciclo de Krebs y continuar con esta parte de la respiración oxidativa. ¿Por qué? Porque hay bajo ATP. ¿Mm? Esto sería la manera en que se unen todos estas reacciones. Acá tenemos a nuestro glutamato, ¿no? Se convierte en glutamina, ¿no es cierto? Por medio de la glutamina sintetasa, ¿no? ¿Quién es el que tiene el grupo amonio? Acá la glutamina, ¿no es cierto? La glutamina puede viajar por medio de la sangre, ¿no? Llega hacia el hígado, se genera o se vuelve en glutamato, ¿no es cierto? Por medio de una glutaminasa. Se puede eliminar, ¿no es cierto? Este amonio por medio de la urea, ¿no? Por medio del músculo, sus propios aminoácidos, ¿no es cierto? Puede también, por medio de transaminaciones, generar alanina, ¿no? Y esta alanina la exporta hacia la sangre para que llegue también al hígado, ¿no es cierto? Este se convierte en piruvato, se convierte en glucosa, y esta glucosa, ¿dónde va? Hacia los músculos. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es esto? De alanina, llegó alanina y luego ayudó en la formación de un piruvato, ¿no es cierto? También interviene, ¿no? Con nuestro proceso de gluconeogénesis en sí, ¿no es cierto? Entonces ahí recuerdo bastante la alanina, ¿no? El principal aminoácido que nos ayuda en esta gluconeogénesis, ¿no? Y bueno, pues acá por medio de transaminación, ¿no? Llega a convertirse eh, en glutamato y el grupo amonio también se va a liberar o se va a desechar también de esta manera, por medio de la urea, ¿no? Si hablamos del hígado, ¿no? El cerebro no tiene esa capacidad. Muy bien, ya estamos acá, vamos a terminar esta parte. ¿Cuáles serían estas respuestas? ¿No? A ver, dice, ¿en qué fase se hace más prominente el flujo del nitrógeno en el músculo? Fase posabsortiva, fase de ayuno. La fase de La ayuno. posabsortiva. Ajá, claro. Voy a descartarlo. Ajá, muy bien, acá está posabsortiva. Ujú, listo, ¿no es cierto? Y eso también, bueno, eso también creo que es preguntita, a ver, vamos a recordar. Creo que sí. Sí, una pregunta. A ver, dice, cofactor de la transaminasa y que se deriva de la vitamina B6. Esa no es la que empezaba con PALP, creo, una cosa así. Ajá, sí. Aunque está la piridoxal. Ajá. PAL. Ajá, PAL. Ajá, acá está. Piridoxal fosfato. ¿No es cierto? Este vendrá a ser el cofactor de estas transaminasas. Ujú, ahí está. También recuerden que aparte de ayudar a la transaminasa, por acá también ayuda, ¿sí? Piridoxal fosfato ayuda a la descarboxilasa. Ujú. Bien, para cofactor y viene de la vitamina B6. ¿Qué más dice? Aminoácido más importante en la gluconeogénesis. La alanina. Ajá, muy bien, la alanina. Siempre recuérdenlo. ¿Dónde está? Ajá, muy bien. Por aquí está. La alanina.
Y por último dice qué aminoácidos no entran en la transaminación, no hacen una transaminación. La lisina, la treonina y la PHI, creo. Prolina. Ajá. Ajá. Sí, los pueden recordarse también como esta parte, ¿no? Listrepro, ¿sí? Listrepro. Ahí está. Vamos a ir hasta la parte de arriba. Ajá, aquí está. No van a participar la lisina, treonina y prolina. Bueno, pues estas son las abreviaciones en inglés, ¿no? Pero bueno, son esas. Ya, estas son aquellas que no van a participar en la transaminación. Vamos a empezar con ellas. A ver, dice acá tenemos una pregunta de Banquito. Dice, indica el enunciado correcto. ¿Las dipeptidas sintetizan dipéptidos esenciales? ¿O la carboxipeptidasa elimina el grupo carboxilo de los péptidos? O luego la gastrina estimula la síntesis de ácido gástrico. Y luego los aminoácidos glucogénicos forman glucosa y fructosa. Y la tripsina la tripsina convierte la proelastasa en elastasa. ¿Cuál será el correcto, el verdadero? Ah, lo que sí. Sería la que la tripsina convierte la proelastasa en elastasa. Ajá, muy bien, esto. Siempre acuérdense de ello, ¿no? Si te hablan de una conversión, entonces acá ya es mucho más fácil de identificar si es o no es, porque siempre recuerden que todas los imógenos, ¿no? La mayoría de ellos va a ser convertido, ¿no? Activado por medio de la tripsina, ¿no? El único que no va a ser activado por la tripsina vendrá a ser el pepsinógeno a pepsina y el tripsinógeno a tripsina, ¿no? Entonces, ella sí, esta es la verdadera, ¿no? Ahora, ¿por qué no son las otras, no? Bueno, pues esta sí es, como les decía, la D, tiene que ver más con la clase siguiente, ¿ya? Pero con respecto a las dipeptidasas, ¿no? ¿Qué generan dipeptidasas? Dipéptidos, pero no necesariamente esenciales, ¿sí? Eso recuérdenlo bien, no tiene nada que ver dipeptidasa con específicamente esenciales. ¿Qué más? Carboxipeptidasas, ¿eliminan un grupo carboxilo? No. ¿Qué eran las carboxipeptidasas? Cortan un enlace peptídico. ¿Entre quiénes está ese enlace peptídico? Así como todas las demás proteasas. Entre un aminoácido y aminoácido, ¿no es cierto? Y esos dos aminoácidos simplemente se están separando. El quitar un grupo carboxilo significa remover dentro de un aminoácido un grupo carboxilo y eso no tiene que ver con la función de la carboxipeptidasa. ¿Qué más? La gastrina estimula la síntesis de ácido gástrico, ¿no? Acá vamos a revisar por arriba, ¿no es cierto? Esta gastrina, ¿no es cierto? Al igual que la colesteoquinina, ¿no es cierto? Y la secretina, ¿no es cierto? Nos va a ayudar, porque es una hormona, pero nos va a ayudar en la secreción de la pepsina. Vamos a ver Disculpa, en el caso de las dipeptidasas, ¿se clasifican por esenciales y no esenciales o no? No, No, ¿verdad? Ah, ok. no. Sí, lo único que se clasifican esenciales y no esenciales son los aminoácidos. Ujú. Los carboxipeptidasos quizá en A y B, por aromáticos o básicos, ¿no? Y de ahí en general, todas las proteasas en endo, peptidasas y exo, ¿no? Eso sí podría ser importante recordar. A ver, acá dice, otra pregunta, dice, ¿qué ocurriría en un recién nacido que no expresara una enzima de tipo enterocinasa? ¿Cuál es la consecuencia de que no exprese esta enzima? No tiene esta enzima, enzima recién nacido. Dice, solamente dispondría de la quimotripsina y carboxipeptidasa activa, la elastasa y la carboxipeptidasa hidrolizarían todas las proteínas, la dipeptidasa y tripeptidasa se encargarían de hidrolizar las proteínas, tripsinógeno no podría transformarse a tripsina y la digestión de proteínas se trastocaría muy ligeramente. ¿Sería la de que el tripsinógeno no podría transformarse en tripsina? Ujú, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a poder usar
primero el tripsinógeno, ¿no es cierto? Se queda así, de manera inactivo, porque no está esta enzima. ¿Qué más? Las siguientes, las enzimas que van a ser activadas por la tripsina, tampoco se van a activar porque no está la tripsina. Solo se va a activar el pepsinógeno, ¿no es cierto? La pepsina es lo único que vamos a tener. O sea, vamos a tener polipéptidos, ¿no? No vamos a poder tener dipéptidos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, pues por eso que también te ayuda, ¿no? Esta parte de que es recién nacido, ¿no? Y por lo tanto su nutrición va a tener que chequearse bien en ese momento. Y esa era la pregunta en la que les hablaba, ¿no? Acá tiene que ver con la última parte del cerebro, ¿no? Esta parte, ¿sí? Para resolverlo. Dice, la célula nerviosa utiliza el alfa-cetoglutarato como uno de los mecanismos destinados a eliminar amoníaco por medio de un ion amonio. Dice que para sustituir este metabolito se le debe administrar al paciente algo, Glucosa. glucosa, ¿no es cierto? Porque al final nuestra Sí, célula nerviosa, ¿eh? sí, tenía una pregunta, pero en el caso del cerebro, ¿no era que no se podía eliminar el ion amoníaco? Más bien no se puede eliminar por medio de la urea. Y el cerebro, como no puede tener ese ciclo de urea, ¿ya? Por el cual todos nuestros demás tejidos lo van a poder eliminar, sobre todo el riñón, etcétera. Entonces, ya había dicho antes que el cerebro tiene como que un as bajo la manga, ¿no? Pues, inteligente, ¿y qué es lo que va a pasar? Bueno, no tiene ciclo de la urea, pero ¿y cómo puede esconder, por así decirlo, eliminar ese grupo amonio, ¿no? Bueno, lo va a transformar, lo va a poner dentro o lo va a pegar al glutamato y lo va a transformar en glutamina, que por lo tanto ya no le es tóxico. Ujú. Entonces va a formar una glutamina con ello, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando tenemos ya exceso de ion amonio, ¿no es cierto? En el cerebro. Entonces, si le está llegando bastante, ¿no es cierto?, al cerebro y ya le es insuficiente las cantidades de glutamato para formar pareja con el grupo amonio que genera glutamina, entonces ya no va a ser suficiente esta vía de la glutamina sintetasa, sino vamos a tener que usar esta otra vía de la glutamato deshidrogenasa, en la cual ese exceso de amonio lo vamos a tener que unir con un alfa-cetoglutarato y lo vamos a convertir en glutamato, ¿no es cierto? Pero acá, ¿cuál es lo importante? Esto también lo voy a poner de rojito o de una estrellita. Creo que dije antes también que voy a poner otra estrella. Es que lo importante acá es que se van a perder el recurso del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Si el cerebro se está enfocando en barrer todo lo que puede este grupo amoníaco con esta pareja de alfa-cetoglutarato, ¿para qué nos es importante también? Para el ciclo de Krebs y por tanto para la respiración celular y por lo tanto para la obtención de energía, ¿no es cierto?, de las células, en este caso del cerebro, ¿no es cierto?, de las neuronas. Entonces, para suplir eso, para apoyar eso, nuestra solución es darle glucosa, sí, al paciente para que pueda hacer glucólisis, ¿no es cierto? Y bueno, pues generar piruvato y bueno, pues que no se descompense tanto, ¿no? Ese paciente, ¿no? Entonces, Eso eso es lo que se le da. eso es para ayudar al paciente a que realice o tenga recursos para el ciclo de Krebs, ¿verdad? Ah, claro, ajá. Es decir, por alguna razón, por ejemplo, una encefalopatía por amonio, ¿no es cierto? Encefalopatía hepática, el hígado, se malogra, por así decirlo, genera bastantes grupos amonios, llega a todo el cuerpo, pero el que va a estar siendo más afectado es este cerebro, ¿no? Todos en general, pero al final, como tiene que desecharlo de alguna manera, no tiene ciclo de la urea, ¿no es cierto? Se ayuda por medio de este proceso, ¿no? De juntarlo por medio del alfa-cetoglutarato, convertirlo en glutamato y bueno, pues perder, o sea, eliminar este amonio, pero al final también perder energía. Entonces, para que no se descompense, como tú dices, ¿no? Vamos a administrar la glucosa, ¿no? Es dextrosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Como una manera de tratarlo, ¿no? Solo hablando de ese proceso bioquímico, ¿no? Obviamente luego tenemos que tratarlo de otras cosas, ¿no? Del origen, etcétera, ¿no? Que causó este exceso de grupo amonio, ¿no? Pero esa sería la respuesta aquí. Sí, esta es una pregunta que vi dos veces incluso, sí, que a veces creo que está explicado bien en la diapositiva, a veces no, entonces por eso, sobre todo en este caso hay que hacer énfasis, ¿sí? Sería Lilian, ¿y si todo. es que esa acumulación no se logra como que mermar con la dextrosa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Isquemia?
Ok. Sí, porque al final, más que todo, disfunción de del cerebro como tal, ¿no? Porque recuerdo que al cerebro, así, no importa que le diga un millón de veces, es importante, le tiene que llegar tanto glucosa como oxígeno, ¿no es cierto? Le falta oxígeno, entonces ahí es donde se produce isquemia, ¿no es cierto? Mientras que la parte de que le esté llegando, ¿no es cierto? eh, Estos grupos amonios, ¿no? Lo que va a hacer más bien es una disfunción neuronal, porque lo va a estar afectando, ¿no? Va a generar una intoxicación de estas neuronas. Entonces, disfunción y luego otras patologías, ¿no? Pero la isquemia es más cuando le falta oxígeno. Ah, ya, ok, muchas gracias. Ahorita voy a dejar de compartir, les voy a pasar el Kahoot. ¿Sí? Estamos en tiempo. Un momento. Ya voy a compartir de nuevo. Modo clásico. Voy a escribir también en el grupo para que puedan revisarlo. Ah, listo. Ya está el código. ¿Sí? Pueden colocarse, como siempre les digo, ¿no? Su nombre completo, su nombre nada más, su segundo nombre o cualquier apodo que ustedes consideren. La cosa es que participen, ¿sí? ¿Tienen algunas preguntas? Ay, ¿tienen algunas preguntas obviamente, de este tema y unas cuantas preguntas de lípidos uno y lípidos 2 y 3? Así que, ah, sí, le voy a compartir esta pantalla nada más. Ya, estamos unos 2 minutos más. Sí, todos los que están aquí ingresen, chicos. A ver, son 16, o sea, no son 15. Vayan ingresando, ahorita tenemos 6. Es rápido, además van a ganar ustedes.
minutito, por favor, todos ingresen. Un minuto. Está segundos para volver a empezar. 20 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ya, ahora sí, comenzamos. Hasta proteínas son. Primera pregunta. Hormona que promueve la secreción de... Ya, acá es pepsina, ¿sí? Pensé que se había corregido. Es pepsina. Sí. Bien, esa está la gastrina, ¿sí? Si no, acá también le vamos a hacer recordar. Acá está. Ya recuerden bastante. La gastrina para la secreción de nuestra pepsina, ¿sí? O, pepsinógeno, no a pepsina, a partir de las células principales, ¿sí? Las paritales nos van a ayudar a la secreción del ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico a la vez, pues, la parte de los hidrogeniones nos van a ayudar a que de pepsinógeno se convierta a pepsina. Bien. Ya, acá la corrección es induce, ¿sí? Dice hormona que induce la secreción de bicarbonato pancreático. Es los únicos que tienen correcciones. Induce. ¿Quién induce esta secreción? De estos polipéptidos, ¿no? Porque los otros ya más o menos que los conocíamos, ¿no? ¿Quién ayuda en la secreción de carbonato? Pero en polipéptidos, uno induce. Ya, acá sería el polipéptido intestinal vasoactivo, ¿ya? Lo voy a colocar también por acá. Es este. Y acá induce la secreción de este carbonato, ¿sí? Pancreático, ¿ya? Porque si no, también podríamos relacionarlo con la secretina, ¿no es cierto? Pero no, porque hablamos de los polipéptidos, ¿no? Y luego, pues, el que va a inhibir la secreción de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Vendrá nuestro GIP. ¿Ya? Esta tableta es muy importante que lo recuerden, ¿sí? Por ello es que les he preguntado ahorita en su Kahoot. Y bueno, pues luego ya vamos a seguir preguntando esto para que lo recordemos. ¿Muy bien? Dice acá, ¿cuál es la enzima que permite la activación de la mayoría de los simógenos? Como por ejemplo la proelastasa a elastasa. ¿Quién hace eso? Ajá, muy bien, excelente. La mayoría, muy bien. 8, tripsina. Sí, recuérdenlo bastante. La tripsina, ¿no es cierto? Es aquella que va a ayudar que estos simógenos, quimotripsinógeno, pro, bla, 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 ellos se conviertan en su parte activa, ¿no es cierto? Y la tripsina, ¿de dónde venía? Del tripsinógeno. ¿Quién hacía que se activara? La enterosinasa. ¿Ya? Muy bien. Dice, ¿cuál no es una reacción principal de los aminoácidos? Ujú, la carboxilación. Muy bien. Desaminación o desaminación oxidativa, transaminación y descarboxilación, ellos sí pasan, ¿no? La carboxilación no. ¿Ya? Esto es importante. ¿Dónde está? Por aquí.
Ajá, acá están nuestras reacciones, ¿no es cierto?, principales de esos aminoácidos, ¿sí? Recuerden que es estos tres. Y siempre recuerden a la siguiente quizá puede ser pregunta también, no solo de nuestra flashcard, sino de algún futuro Kahoot para recordarlo, esto, Listre Pro, no van a pasar por un proceso de transaminación. Muy bien. Dice, la proteína de transferencia de ésteres de colesterilo media la reacción entre la HDL y esto. ¿Qué es esto? Esto es lípidos 1, ¿no? Había una enzima, que es esta, la PTEC, que ayudaba entre el intercambio de lípidos, por así decirlo, entre dos lipoproteínas. Una es la HDL y otra es la VLDL, ¿sí? Entonces, por acá también tenemos la imagen. Esto siempre es para recordar, reforzar. Si ahorita la acertaron, genial. Si no, aquí está la respuesta para que la acierten a la siguiente, y sobre todo en su examen y en la vida, etcétera. Acá está. Esta PTEC, proteína de transferencia de ésteres de colesterilo, es ella, ¿sí? La que está acá al medio, y ella va a mediar la reacción entre la VLDL y la HDL. ¿Para qué? ¿No es cierto? ¿Qué hace esto? ¿No es cierto? Bueno, tenemos el intercambio entre triacilglicéridos que los brinda el VLDL, que tiene bastante, recuerden que el kilomicrón y el VLDL tienen bastante triglicéridos, ¿no? Y en este caso se los va a dar al HDL. Y el HDL, sus ésteres de colesterol, se los va a entregar al VLDL, ¿sí? Eso es importante porque al final es lo que quiere hacer el VLDL, ¿no es cierto? Entregar su carga, ¿no? Hacia los tejidos, ¿no? Y en este caso hacia esta lipoproteína, ¿no es cierto? Porque también ella, ¿no es cierto?, se requiere eliminar este ésteres de colesterol, ¿no? Y por lo tanto, ganar este triglicéridos porque, bueno, pues pueda generar luego sus propias reacciones, ¿no? Llevándolo, ¿de dónde? Desde los tejidos periféricos, ¿no es cierto?, hacia el hígado, ¿no? Ajá, ahí está. También está por acá esta película. Siguiente. Dice, enzima inducible, lípidos 2, que sintetiza prostaglandinas, pero no cualquier tipo, porque estos van a ser antiestímulos dolorosos. Si hay alguna enzima que se tiene que acordar para fármaco, fisiología, etc., es esta. Incluso lo vemos desde enzimas, un ejemplito. Muy bien, es la COX-2, ¿sí? Entonces ahora, desde ahora, siempre acuérdense la COX-2. ¿Dónde está la COX-2? ¿No es cierto? Acá está. Lípidos 2. Nos vamos a ir por acá. Ajá, acá está. Tenemos a nuestra cascada del ácido araquidónico. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene, no? De los fosfolípidos, ¿no? Pasó por una fosfolipasa, se convirtió en ácido araquidónico y este va a ser el precursor de quién? De los eicosanoides, ¿no es cierto? Eicosanoides. Tenemos tres grupos, prostanoides, leucotrienos y epóxidos. Dentro de las prostaglandinas, ¿no es cierto? Estos prostanoides, ¿no es cierto? Vamos a tener todo este grupo, ¿no? De prostaciclinas, tromboxanos, etcétera, ¿no? ¿Y quién va a mediar esta conversión de ácido araquidónico a prostaglandinas? La ciclooxigenasa. Ahora, dentro de la ciclooxigenasa, acá tenemos de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 va a ser constitutiva, ¿ya? Ella va a estar normalmente, ¿sí? Va a estar en la mucosa gástrica, las plaquetas, los riñones, ¿no es cierto? En nuestro endotelio, ¿no es cierto? Mientras que la otra no, solo va a trabajar, ¿no es cierto?, por medio de lesiones, ¿no? Por medio de inflamación, de dolor, etcétera, ¿no es cierto? Se expresa por macrófagos, monocitos, ¿no? Y por lo tanto, ella va a estar relacionada al dolor. Por eso es que cuando nosotros tenemos dolor, hay algunos AINES, ¿no es cierto?, que nos van a inhibir a estas enzimas, ¿no es cierto?, van a disminuir nuestro dolor. ¿Por qué? Porque está evitando que esta enzima genere prostaglandinas del dolor, por así decirlo, ¿no? Pero lo que realmente queremos es no inactivar a ambas, sino solo a la ciclooxigenasa 2, porque ella está relacionada con estas prostaglandinas, ¿no? Esta no tiene nada que ver, esta se debería expresar normalmente para la protección de nuestro estómago, ¿no? Nuestras plaquetas, riñones, ¿no? Entonces siempre acuérdense de eso. La tipo 2 es la que tiene que ver con los estímulos dolorosos de inflamación, ¿no? Por lo tanto es inducible. Mientras la otra está normalmente, ¿no? Se expresa de manera constitutiva. Ahora está, la HMG-CoA, esto debe estar un poco separado, reductasa es la enzima limitante de la velocidad de la síntesis de
O sea, HMG-CoA es una HMG-CoA reductasa, una enzima importante en la síntesis ¿de qué? ¿De qué tipo de lípido? Esta es la última pregunta. Ujú. Muy bien, colesterol. En realidad es colesterol. Sí, recuerden bastante cuando veamos este tipo de síntesis de vía metabólica, acuérdense cuál es la enzima, ¿no es cierto? Clave, regulatoria, limitante de la velocidad, etc. Acá para el colesterol es la HMG-CoA reductasa, ¿sí? Acá se encuentra HMG-CoA reductasa. Hace que pase de HMG-CoA a mevalonio o lato, y de aquí se convierta pase por varias reacciones hasta convertirse en colesterol, ¿no es cierto? Mientras que la HMG-CoA, ¿no es cierto? Acá está, la sintasa va a ser la limitante de la velocidad, pero a nivel de las cetonas, de los cuerpos cetónicos. ¿Quién eran los cuerpos cetónicos? Que también es importante acordarnos, ¿no es cierto? Son tres: el acetato, el hidroxibutirato y la acetona. La acetona, recuerden que es la que no se va a metabolizar y la vamos a nosotros desprender por la vía respiratoria, ¿no? Muy bien. Y tiene olor a frutado esta acetona. Bien, los puestos. Ujú. Listo. Muy bien, felicidades a todos, todos estos puestos. Vamos a terminar la grabación. Les voy a pasar su ustedes.